En este video les voy a compartir el proceso operacional de la aplicación de las razones trigonométricas en ángulos de depresión. Entonces, ejemplo explicativo número 1, ángulos de depresión, situación de contexto. Nos dice, una persona que mide 1.80 metros está parado en el extremo de un muelle que sobresale 5 metros por encima del nivel del mar y observa un yate con un ángulo de depresión de 20 grados. Entonces, la primera pregunta a solucionar es, determine a qué distancia se encuentra el yate del muelle. Vamos a hacer inicialmente una representación gráfica del contexto. Entonces, tenemos un observador, una persona que mide 1.80 metros y está parado en el extremo de un muelle que sobresale 5 metros por encima del nivel del mar. Y él observa un yate con su horizontal de la visual. Él observa un yate teniendo en cuenta que ahí se nos está formando un ángulo de depresión con una medida de 20 grados. También podemos determinar que ese es el ángulo de depresión que se está formando en esa situación de contexto. Además, ahora vamos a determinar que en la parte inferior se nos va a formar el nuevo triángulo rectángulo en el cual debemos analizar las variables que intervienen en el contexto. Podemos determinar que este ángulo que se forma acá en este nuevo triángulo es igual a 20 grados por ser ángulos alternos internos. Además, podemos mirar que el cateto A es la distancia que vamos a encontrar, que se debe encontrar, que es la incógnita, la cual es la distancia que se encuentra del yate al muelle. Entonces, esa es la variable que debemos encontrar en esta situación, en esta primera pregunta. Entonces, también tenemos que la altura de la persona, esta mide 1,80 metros. Y además que el muelle sobresale desde el nivel del mar una altura H2 de 5 metros. Entonces, vamos a tener en cuenta acá que en esta parte del triángulo, el cateto B, que va a estar formado por estas dos alturas, el cateto B va a ser igual a la altura H1, que es la del observador, más la altura H2, que es la altura del muelle. Por lo tanto, aquí podemos determinar que la altura total o del cateto B es igual a 1.80 metros, que es la altura de la persona, más 5 metros, que es la altura del muelle desde el nivel del mar. Por lo tanto, el cateto B, que es toda esta altura, va a tener una medida de 6,80 metros. Con estas medidas ya podemos encontrar que en este nuevo triángulo que se me está formando acá, tengo el cateto B, tengo el cateto A y tengo el valor del ángulo. Como nos piden hallar ahora el cateto A, entonces vamos a hacer el análisis para ver qué razón trigonométrica podemos aplicar para la solución de buscar el cateto A, que es la distancia que se encuentra del yate al muelle. Por lo tanto, haciendo el análisis, tenemos con relación al ángulo de depresión y a las razones trigonométricas que el lado B es la altura del muelle más la altura del observador. Por lo tanto, podemos obtener acá que B va a ser igual a 5 metros más 1.80 metros. Por lo tal, este cateto B nos está dando 6,80 o 6,8 metros, que es el dato que tenemos conocido del cateto B. Y conociendo la medida del ángulo alfa, que es 20 grados, y que debemos hallar el cateto A, entonces la razón trigonométrica que nos relaciona esas tres medidas, el cateto A, el cateto B y el ángulo alfa, es la razón tangente, que es la que nos va a ayudar a hallar la distancia que hay del muelle al yate. Para eso, entonces, buscamos ahora la solución operacional
donde vamos a aplicar la tangente del ángulo, que es la que me relaciona esos dos lados, para poder hallar el lado adyacente. Entonces, tangente igual al lado opuesto, B sobre el lado adyacente A. De aquí podemos decir que la tangente del ángulo alfa es igual a B sobre A. Como debemos hallar el lado A, entonces el lado A lo voy a pasar a multiplicar a donde está la tangente, y la tangente pasa del ángulo alfa, pasa a dividir a B. Por lo tanto, aquí A va a ser igual a B sobre la tangente del ángulo. De igual manera, entonces, teniendo ya esta ecuación, podemos encontrar que el lado A es igual a B, donde B va a ser igual al cateto de completo de este triángulo, que me está representando 6,80 metros, y eso lo voy a dividir entre la tangente del ángulo alfa, que son 20 grados. Teniendo acá que A va a ser igual a 6,80, y sacando el valor de la tangente de 20 grados en la calculadora, oprimiendo la razón tangente y dando el valor del ángulo de 20 grados, eso vamos a tener un valor que es igual a 0,36. Teniendo ya esos dos datos, dividimos 6,80 metros dividido entre la tangente de 20, que es 0,36 grados. Ahí vamos a obtener un valor de 18,88 metros. Por lo tanto, en la respuesta final podemos decir que el yate se encuentra a una distancia de 18,88 metros del muelle. Es decir, esta distancia, que era la que estamos buscando, es igual ahora a 18,88 metros de distancia. De esta manera se debe sacar el proceso operacional en la aplicación de las razones trigonométricas en lo que se refiere a ángulos de presión.